Muy buenos días a los que estemos en gozo de estar aquí esta mañana. O sea, a todos. Dios nos bendiga a todos grandemente. Dios bendiga a los que están pasando quebrantos de salud. Dios bendiga a los hermanos que queriendo estar aquí no han podido llegar a este lugar, pero también nos acompañan a través de la red social que utilizamos para transmitir estos mensajes, para que lleguen a más y más personas, porque de eso se trata la palabra de Dios, que llegue a todo el mundo. Esa es la comisión que nos dio Dios, que no solamente nos enfoquemos en el lugar donde estamos, sino que entendamos que nuestra misión va más allá. Nuestra misión es que esto llegue a todo el mundo. Y por eso, hermanos, en nuestra serie de lecciones, Grandes Preguntas en la Biblia, estamos en nuestra lección número 8, preguntándonos, como preguntó el maestro a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? No pierde vigencia esta pregunta. ¿Dónde está? ¿En lo que tenemos en el banco? Porque eso puede desaparecer de un día a otro. Leía de un hombre que decidió, cosas que pasan en la vida, dejarle $3,000 millones a su jardinero. Teniendo 51 años, su jardinero estaba haciendo los trámites para adoptarlo y entonces convertirlo en su heredero plenipotenciario. Es decir, que todo le quedará a él, toda su fortuna. Su familia no estaba de acuerdo y su familia compró al abogado de confianza del hombre. Y de un día para otro, cuando se iba a hacer el proceso de herencia, pues resulta que sus arcas estaban vacías, con ciertos trucos legales y otros no tan legales. El que iba a heredar $3,000 millones, ahora no tenía, él mismo no tenía nada. Su confianza estaba puesta en la riqueza, su confianza estaba puesta en que no te puedes gastar 3,000 años ni siquiera en una vida, o en varias, pero de pronto ya eso no estaba allí. ¿En qué está nuestra confianza? ¿En que somos jóvenes y nos queda toda una vida por delante? ¿Quién garantiza eso? ¿Quién dice que solamente podemos morir de viejos? ¿Quién dice que las enfermedades terminales solamente le dan a los ancianos? Yo creo que la realidad en el día tras día nos dice que cualquiera puede morir en cualquier momento. Yo perdí un amigo por un ataque al corazón a los 24 años. 24 años. ¿Confiaba él en que tenía toda una vida por delante? Por supuesto. Tenía una excelente novia con la que planeaba casarse, hacer una familia. Él estaba preparando todo para tener una vida envidiable en el buen sentido de la palabra. Pero la vida no le alcanzó. ¿En qué está nuestra confianza? ¿En las promesas de campaña de un político? Pues ya sabemos cómo nos ha ido. Tenemos toda una era republicana de experiencia para saber si todo lo que ellos dicen es todo lo que terminan haciendo. ¿En qué está nuestra confianza? Incluso dentro de la iglesia, ¿en qué está nuestra confianza? ¿En el hombre que está allá adelante enseñándonos o predicándonos? Pues él no es perfecto. Tampoco va a durar para siempre en ninguno de los sentidos. Si nuestra confianza está puesta en él y él cae o él muere, por el motivo que sea, pues todo se habrá acabado para nosotros. Entonces, ante la pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, la respuesta correcta es la que estamos tratando de encontrar a través de esta lección. Decíamos que cuando Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, no se refería, decíamos en la clase pasada, a la capacidad de la embarcación, porque era obvio que la barca estaba perdiendo la batalla contra la naturaleza. No les estaba preguntando si tenían plena confianza en sus capacidades como pescadores, en su experiencia de haber tratado muchas veces con muchas tormentas, porque en esta ocasión la manera en la que ellos están reaccionando indica que esta tormenta en particular, o una como esta, nunca la habían enfrentado. Esta era la peor
al punto de que ya ellos creían que lo que necesitaban era un milagro. Y es por lo que se acercan a Jesús para que Él haga algo fuera de lo común. O, humanamente hablando, le habrán avisado porque iban a morir y Él iba a morir dormido. Mejor lo despertaban para que supiera que iba a morir. Ya a uno no lo dejan ni morir tranquilo. Y si uno muere dormido, pues no sufre, ¿no? Pero la gente te despierta, oye, es que vas a morir, para que lo experimentes. No sé si era que querían un milagro, no sé si era que querían que estuviera consciente, o querían que le pidiera al Padre y ver qué pasaba. Pero ciertamente lo que es evidente es que ellos aún no habían entendido quién era Jesús. No lo comprendían. Y esto, hermanos, a pesar de que esto se había hecho evidente ante sus ojos de muchas maneras. ¿Quién era Él? Decíamos, cerrando la clase pasada, Jesús cuando dice, ¿dónde está vuestra fe?, quisiera escuchar de ellos lo que alguna vez Pedro dijo más adelante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más podríamos ir? Pero en esta ocasión no encontró eso. Tanto era el miedo, tanto era la tensión, tanto era la humanidad que se evidenció en ellos, que pues no pensaron en ninguna de esas cosas, tal como se evidencia en cada uno de nosotros. Cuando las cosas se complican, generalmente no buscamos a Dios, buscamos cómo está la cuenta, buscamos qué médico vamos a contactar, o nos derrumbamos como si no tuviéramos esperanza, como si no fuéramos hijos del Rey. Siempre que paso en mi ruta hay un local que resulta que un denominacional pues ha colocado esa frase allí para que todos la tengan presente, para que todo el que pase por allí sepa que en ese lugar hay una persona que cree en Cristo, hijos del Rey. Pero los auténticos hijos del Rey, ¿lo mantenemos presente? ¿Mantenemos presente cuál es nuestro estatus delante de Dios? Cantamos ¿cómo podré estar triste? Y luego el coro nos dice, si Él cuida de las aves, ¿no cuidará también de mí? Sí, y lo cantamos de toda la vida, pero cuando llegan las situaciones, ¿lo creemos? Cuando el médico nos dice, usted va a morir en poco tiempo, o cuando el médico nos dice, usted de esto no se va a recuperar más, o cuando el jefe en el trabajo nos dice, le agradecemos sus servicios, pero vamos a quedar hasta aquí. Cuando su pareja le dice, ya no te amo y tengo a alguien más y voy a irme de la casa. Cuando sus hijos parecen ya fuera del alcance de cualquier consejo de su parte, de cualquier ayuda que usted le pueda dar. En ese momento que parece todo perdido, en ese momento en que perdemos aquel ser amado que era luz, motivación, inspiración en casa, a partir de allí, ¿cuál es nuestra reacción? Pues la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Estaba puesta en las personas? ¿Estaba puesta en las cosas? ¿O estaba puesta y está puesta en el Hijo de Dios? En el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Todopoderoso. Es decir, no hay un problema de ninguna categoría que Dios no lo pueda resolver. No hay ninguna pregunta que Dios no pueda responder. No hay dilemas para Dios. Dios siempre tiene la respuesta correcta. No hay incertidumbre o inseguridad en Dios. Dios sabe todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará. En Él no hay entonces ansiedad, preocupación, incertidumbre. ¿Qué será del día de mañana? No, Él sabe hasta dónde ha estirado el tiempo. Bien, y hablando de tiempo, obviamente el tiempo no nos permite, es cruel, una completa discusión de las ocasiones y situaciones en las cuales Jesús evidenció que Él no era cualquier maestro, no era cualquier líder religioso, sino era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero vamos a considerar las siguientes afirmaciones y los textos donde se encuentran. Primero, como sucedió en esta ocasión, ellos debieron
estar claros en que Él era el Hijo de Dios por sus afirmaciones. Colóquelo en sus notas mentales o en su libreta de apuntes. Primero, debieron estar claros en que Él era el Hijo de Dios por sus afirmaciones, porque Él afirmó serlo. Vamos a leer varios textos donde voy a pedir la colaboración expedita, bien dispuesta de todos, porque ya digo, el tiempo, mientras demoramos en comprometernos a leer, el tiempo, hermanos, sigue avanzando, galopando sin misericordia. Lucas, capítulo 5, versículos 20 al 24. ¿Quién nos colabora con esa lectura? Hermano Rafael, Lucas 5, 20 al 24. Otro hermano con Lucas, o hermana, 7:48. Lucas 7:48. A ver. Lucas 7:48, hermana Betsabe. Juan 1:47 al 50. Juan 1:47 al 50. ¿Alguien más? 1:47 al 50. No permita que nadie le quite la bendición. 1:47 al 50 de Juan. ¿Quién nos lee? Hermana Osiris, gracias. Y Juan capítulo 2, versículo 19, para cerrar esta parte de sus afirmaciones. Juan 2, 19, hermano Misael. Empezamos entonces con el hermano Rafael, Lucas 5, 20 al 24. Al ver en la fe de ellos, le dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? 24. 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Bien, la pregunta de los escribas y fariseos en el versículo 21 es una pregunta correcta, o sea, expresa algo correcto. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? El creador de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es decir, la ley me prohíbe algo y yo lo hago a pesar de que me lo prohíbe. O la ley me ordena algo y yo no he querido hacerlo. Son dos formas de pecar: hacer lo que me han prohibido o no hacer lo que me han ordenado. La Biblia dice: no dejando de congregarnos. Es una orden positiva. Si yo voy contra esa orden, estoy dejando de hacer lo que me han ordenado hacer. Pero la Biblia también dice que no debemos dejarnos llevar por la codicia, que es idolatría, o la avaricia, que es idolatría. Entonces, me prohíben ser avaro. Si yo me entrego a la avaricia, estoy pecando. O me ordenan congregarme. Si yo no lo hago, estoy pecando. Entonces, ¿quién me puede perdonar? Solamente me puede perdonar el juez. ¿Y quién es el juez de la ley espiritual? Únicamente Dios. Entonces, Jesús dice: yo sé lo que ustedes están pensando. A partir de que Él sabe lo que ellos están cavilando en sus corazones. Note que no lo estaban expresando. No es que lo dijeron y Él lo escuchó. No es que lo dijeron y alguien que escuchó vino a decirle a Jesús. Es que esos pensamientos los estaban teniendo, o esa idea la estaban teniendo en sus corazones. ¿Quién puede leer los corazones sino solamente Dios? Pero luego les dice: para que ustedes sepan quién soy yo, sepan que para mí es lo mismo decirle a este enfermo: levántate y anda, que decirle: tus pecados te son perdonados. Tengo poder para sanarlo, tengo poder para perdonarlo. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo tengo un poder que solamente lo tiene Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Alguien que exhibe un poder que es propio y que ese poder solo lo tiene Dios, ¿qué nos está enseñando?
que Él es Dios Todopoderoso. Tenemos Lucas 7:48 como otro ejemplo. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Otra vez, ¿quién puede perdonar pecados? Lo vuelven a preguntar. En el 49, ¿quién es este que también perdona pecados? Y el Salvador le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién puede hacer esto sino solamente Dios? Vamos a Juan 1:47 al 50, por favor. Amén. ¿Qué estaba pensando Natanael cuando estaba debajo de la higuera? ¿Quién podía saber lo que él estaba pensando? Primero estaba solo, luego lo estaba pensando. Jesús nos dice que él dijo algo, pero al decirle: cuando estabas allí te vi, hubo un entendimiento entre el maestro y Natanael en el sentido de: yo sé lo que tú estabas pensando. O probablemente Natanael podía estar orando: Señor, ¿cuándo vas a liberar a Israel? Señor, ¿cuándo será que conoceré al Mesías? ¿Tendré yo esa bendición de conocerle? De ser liberado de estos romanos que están trayendo el paganismo, que abusan de nosotros, que nos explotan, que nos masacran. Si él estaba orando a Dios o estaba teniendo un pensamiento, eso solo lo podía saber Dios. Cuando aquel otro discípulo llega y le dice que vayan a conocer a Jesús, recuerdan la frase de Natanael: ven para que conozcas a Jesús de Nazaret. ¿De dónde? Nazaret. Pero de ahí puede salir algo bueno. Cuando se encuentra con Jesús, la frase que Jesús le dice muestra algo que solo Natanael y Jesús pudieron entender o saber. No tenemos obviamente la explicación aquí de qué llevó a Natanael a decir: para que él me haya dicho eso, él tiene que ser Dios. Hermanos, otra vez, o Natanael estaba orando o Natanael estaba pensando, pero lo que estuviera pasando era solo entre él y Dios. Y Jesús le dice: desde ahí te vi. Solo con esa frase, entonces Natanael reacciona diciendo: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Juan 2:19. ¿Quién puede anunciar su muerte y al mismo tiempo decir exactamente en 3 días resucitaré? ¿Algún profeta lo había hecho? ¿Algún maestro de Israel? ¿Lo hizo incluso algún apóstol después de Jesús? Nadie. Él dijo en otra ocasión en este mismo evangelio: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Y quién puede decir eso? Podía decir Samuel: voy a morir y de aquí a un tiempo voy a hablar con Saúl. ¿Podía decir eso Samuel? ¿Estaba en su decisión? No. En Apocalipsis capítulo 1 recordamos que solamente hay uno que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién podría tener control de estas cosas? No un ser humano, definitivamente, solamente el Hijo de Dios. Así que hay todavía un montón de textos más que podríamos mencionar, pero lo primero por lo que los apóstoles deberían saber, en este caso de Lucas 8:25, que quien estaba compartiendo espacio con ellos en la barca era Dios, es porque Él ya lo había afirmado en varias ocasiones. Pero en segundo lugar, ellos habían sido testigos de las obras de poder que lo confirmaban. En segundo lugar, ellos habían sido testigos de las obras de poder
que lo confirmaban. Nuevamente pedimos su colaboración con la lectura. Ahora Juan 2:7 al 11. Juan 2:7 al 11, hermano Rafael. Mateo, vamos a leer Marcos 3:1 al 6. Marcos 3:1 al 6. Por favor. Hermana Betsabé, Marcos 3:1 al 6. Vamos con Juan 2:7 al 11. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan va a decir al final de la redacción de este libro, no he reportado aquí o registrado aquí todas las obras de Jesús, pero las que están escritas en este libro son suficientes. Esa era nuestra línea de cierre la semana pasada. Las que están son evidencia adecuada para que las personas puedan creer. ¿Quién podía y quién puede convertir el agua en vino? Si no solamente Dios. Recuerde que vino en la Biblia no es necesariamente bebida intoxicante. Así que igual queda la aclaración, que algunas personas piensan que Jesús aquí está promoviendo la ingesta de alcohol. Pero convertir una cosa en otra totalmente diferente, que no tienen nada que ver el agua y el vino, eso estaba solamente dentro de los límites o dentro de los no límites, más bien, del poder divino. Por eso termina Juan diciendo este principio de señales. ¿Qué eran señales? Cosas que demostraban que la persona verdaderamente estaba actuando y hablando por el poder de Dios, con la autoridad o autorización de Dios. Y también allí, aunque no lo vamos a leer, anote Mateo 8:1 al 15, otro pasaje que también muestra las obras de poder que atestiguaban la divinidad de Jesús. Ahora, en tercer lugar, también, y aquí no vamos tampoco a considerar los pasajes en detalle, porque son bastante extensos, pero Jesús demostró que era Dios a través de ser el maestro por excelencia. Es decir, nunca hubo y nunca habrá alguien con la capacidad para enseñar que tiene Jesús. Y hablando históricamente, que tenía Jesús, en el sentido histórico. No es que la ha dejado de tener. La capacidad de él como maestro era algo sobrehumano. Su capacidad para conocer los argumentos de sus rivales sin que lo expresaran. Su interpretación de la Biblia, que va al nivel de aquel que solo podría hacerlos si él en primer lugar es el autor de la misma Biblia. No hay un mejor intérprete de la Biblia que Jesús mismo. No hay alguien que la haya enseñado al nivel que la enseñó él. Y si nunca hubo, no hay ni habrá nadie que la enseñe como él, ha demostrado ser él mismo el autor de esta palabra. En cuarto lugar, también su deidad se demostró por el cumplimiento de las profecías. Y aquí tenemos varios pasajes donde otra vez pedimos su colaboración. Comencemos con Lucas 4, 18 y 19, por favor. Lucas 4, versículos 18 y 19, ¿quién nos ayuda allí? Lucas 4, 18 y 19, hermano Rafael. Otro, Mateo 2, 6. Mateo 2, 6, hermana Lourdes. También Mateo 4, 15 al 16.
Mateo 4, 15 al 16, hermano Misael, gracias. Vamos con Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor estaba sobre mí. ¿Está? ¿Está? 4, 18 y 19. Ajá, no estaba, está. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta profecía, hermanos, tenía cientos de años esperando por su cumplimiento. Y Jesús dice en esta ocasión, pues ha llegado el momento. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero ¿de quién estaba hablando la profecía? Entonces, la identidad de Jesús, desde que inició su ministerio, estaba atestiguada también por el cumplimiento de las profecías que solamente se iban a cumplir en la persona del Hijo de Dios. Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de ahí, de tu comunidad, de el centro o de este lugar en específico, va a venir el Salvador. Algunos grupos religiosos dicen que Jesús nació en Nazaret. A partir de allí se descartan como una iglesia auténtica. Otros dicen cerca de Belén, pero la Escritura no dice eso. La Escritura anunciaba que tenía que ser en Belén, en la tierra de Judá. Tenía que venir de la línea de David, de la misma ciudad de David. Y tenemos también Mateo 4, 15 y 16. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, nube resplandeció. Los judíos por sí solos no hubieran imaginado jamás que el Mesías se iba a criar en Galilea. Porque para ellos esa región era una región no tan despreciada como Samaria, pero sí de muchísimo menos valor en comparación con Judea, en comparación con la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, cuando leían esta profecía, pues seguramente no la habrán comprendido en su plenitud. Pero la profecía nos dice, por un lado, que el Mesías nacería en Belén, que de hecho está en Judea, pero al mismo tiempo nos dice que la gran bendición de Dios también sería sobre la tierra de Galilea. ¿Cómo luego se cumple esto? Jesús nace en Belén, tal cual decía una profecía, pero luego se cría en Nazaret, que está en Galilea, precisamente cumpliendo también de manera perfecta, como todos los casos de profecía en la vida de Cristo, al pie de la letra, tal cual lo había anunciado él o los profetas. Así que él confirmó su deidad también a través de el cumplimiento perfecto de cada una de las profecías. Y en quinto lugar, él aceptó ser adorado como Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3. Mateo 8, 1 al 3. Este hombre se acercó a Jesús y se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre hasta tendría más fe
que aquellos en la barca que estaban pensando que iban a morir, a pesar de que allí estaba el Señor. El que si quería podía eliminar al instante una enfermedad como la lepra. Este hombre verdaderamente creyó en Jesús como lo que Jesús decía ser. Finalmente, el carácter de Jesús evidenció que era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesucristo fue el único hombre en la tierra que nunca pecó. Jesucristo, hermanos, preguntó a los judíos en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién podría decirle a los demás, alguna vez alguien me podría acusar a mí de pecado? ¿O estaré yo mismo consciente de pecado? No, alguien lo podría decir cuando la palabra nos dice en muchos pasajes, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando la palabra nos dice que todos tendremos que dar cuenta en el día del juicio según lo que hayamos hecho en el cuerpo. ¿Y cómo clasifica lo que hemos hecho en el cuerpo? Dice, sea bueno o sea malo. Pero solo hubo uno que no conoció pecado. Y solamente hay alguien sin pecado en el universo. Y ese es Dios. Imposible que peque. La deidad de Cristo, hermanos, es, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en otros estudios, es fundamental para el cristianismo. Si Cristo no es Dios, todo esto carece de valor alguno. No vale la pena ser cristiano si Cristo no es Dios. No es una exageración decir que la esperanza de salvación, o como dice el Nuevo Testamento, de redención, depende del hecho, de la realidad de que Jesús sea Dios y no menos que Dios. Si Jesucristo fue únicamente humano, entonces, tomando prestadas unas frases de Pablo en Corintios 15, estamos muertos aún en nuestros pecados, separados de Dios, sin esperanza en el mundo ni ayuda en el venidero, porque ningún hombre común, pecador, imperfecto, podía ser el Salvador de la humanidad. ¿Por qué esto es así? Porque todos necesitamos salvación. ¿Cómo podríamos salvar a la humanidad si nosotros mismos estamos necesitados de un Salvador? A partir de allí es necesario que intervenga Dios mismo, porque la salvación solo puede venir de aquel que en su gracia ha provisto un medio para la justificación, para la reconciliación del pecador consigo mismo. El dador de la ley es Dios. Pues por razón lógica, natural, espiritual, el Salvador tiene que ser, por definición también, Dios. Si esto no se puede establecer, entonces el cristianismo se desmoronaría. Pero si esto puede quedar establecido, y está establecido como una verdad irrefutable, innegable, entonces todos los hombres deben doblar sus rodillas ante el Salvador y reconocerlo como Rey y Señor, como anuncia Filipenses 2:10 que va a suceder. Deben perseverar los que han reconocido esto, firmes en su convicción, sin apartarse nunca de esta innegable verdad y dejar de defenderla con gran valentía y amor. ¿Y quiénes somos esos? Los cristianos, los que hemos decidido dar nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, a Él, porque Él en primer lugar es ya el dueño de todo eso. Dios no nos debe nada a nosotros, nosotros le debemos todo a Dios. Es por esta razón que las versiones modernas de la Biblia, que tienen una tendencia a renunciar al concepto bíblico de la deidad de Cristo, que intentan traducir de una manera o de tergiversar incluso el texto original para darte un texto en español que no diga tan
explícitamente, tan directa o claramente que Jesús es Dios, como la nueva versión internacional. Por eso es que esta versión ha recibido una respuesta adecuada de parte de muchísimos hermanos de gran capacidad en la Iglesia del Señor, y debería recibirla de parte de todos los predicadores de la verdad. Así ha sido, así está siendo, y esperamos que así sea en el futuro. Si Cristo no es Dios, estamos muertos en nuestros pecados. Allí sí tendríamos motivo para sentirnos sin esperanza, como se sentían los discípulos en la barca en ese momento. Si Cristo no es verdaderamente Dios, no puede ser nuestro Salvador, no puede ser nuestro Rey, no puede ser nuestro sumo sacerdote, pero sí lo es. Y la gloria sea para nuestro Padre, que ha provisto al Cordero que quita el pecado del mundo, y el Salvador, que es el camino, es la verdad y es la vida, como no lo podría hacer ningún ser humano. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.